y a disfrutarlo porque votaron. ¿Ok? Es así de sencillo. Ahora vamos a dar un vuelco. Vamos a hablar de un tema mucho más profundo y serio, que es el tema de la denuncia, por abuso. Ah, ya, se conectó. Se había desconectado el OS. La denuncia por abuso a menores contra Luis Cipriani. ¿Ok? Contra el cardenal Cipriani, que sacó el diario El País. Y vamos a tratarlo porque es un tema grave, desde ya les digo. Primero, esto no es ni por joder una defensa de Luis Cipriani, y tampoco es una defensa al denunciante. Esto no es un ataque al cardenal Cipriani, ni tampoco es un ataque al denunciante. ¿Ok? Ninguna de las dos cosas. Simplemente me voy a limitar a dar mi opinión sobre el tema y me voy a limitar a explicar ciertas cosas sobre el tema. Porque, les repito, esto es grave. ¿Ok? Esto es muy grave. Y la verdad, yo me he quedado asqueado de la facilidad que tienen algunos, ¿ok? Desde la derecha para desmerecer la denuncia directamente porque salió en El País o porque es Cipriani, entonces directamente no puede ser y están mintiendo, ¿ok? O desde la izquierda directamente a señalarlo como pederasta porque alguien le puso una denuncia. O sea, los que me conocen saben muy claro que yo creo que los pederastas se tienen que ir presos. Y si son de menores de 12 años, a conocer al creador. ¿Ok? No le podemos dejar todo a Dios. El que me conoce sabe que es eso. ¿Ok? El que me conoce sabe que yo pienso así. Y eso es así para Cipriani o para Evo. Me da lo mismo. ¿Ok? Me da lo mismo si es Cipriani o si es Evo. El pederasta tiene que ir preso. Y si es de menores de 12 años, directamente a la horca. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Dicho esto, vamos a ver la noticia. Juan Luis Cipriani fue acusado por abuso a menores y obligado a irse del Perú por el Papa Francisco en 2019. El diario El País reveló que se le prohibió portar hábitos y símbolos cardenalicios, así como hacer declaraciones públicas. No obstante, Cipriani regresó a Lima y fue condecorado por Rafael López Aliaga. El Vaticano confirmó que las sanciones siguen vigentes. Juan Luis Cipriani, primer cardenal del Opus Dei y arzobispo de Lima durante décadas, fue obligado en 2019 por el Papa Francisco a retirarse de la orden y dejar el Perú tras ser acusado de abuso contra un menor. Según un informe difundido el viernes en el diario El País, que cita fuentes oficiales. Que no lo leo completo no porque no lo quiera decir, sino porque ustedes saben que YouTube se pone sensible con este tipo de expresiones. Por eso no lo leo completo, pero lo estoy poniendo en pantalla y ustedes lo pueden ver. Entre las sanciones impuestas se le prohibió portar hábitos y símbolos cardenalicios, realizar declaraciones públicas y de forma implícita participar en futuros cónclaves. Pero esto último ya no es posible debido a que superó el límite de edad de 80 años, aunque al momento de su cese el Vaticano simplemente comunicó que el pontífice había aceptado su renuncia. El diario ha revelado por primera vez que la verdadera razón fue una carta enviada en 2018 por la víctima, que impidió mantenerse en el anonimato y relató haber sufrido abuso en 1983 cuando tenía 16 años. El denunciante, ahora de 58 años, señaló que los actos fueron cometidos en un centro de estudiantes en Lima durante el sacramento de la confesión, por lo que pidió apartar a su agresor del sacerdocio. Lo único que quiero es que se sepa la verdad y que aparte de la iglesia a un pastor que me ha hecho daño, aseguró en la misiva citada por el diario. La orden, sin embargo, afirmó no tener constancia de este aviso ni de la carta enviada a Francisco, pese a que conoció la acusación en
1983 y la ignoró por 35 años. Eso, hay cosas que voy a comentar después. Sus portavoces en Roma señalaron que el entonces vicario general del Opus Dei, Ángel Gómez Ortiguela, declinó reunirse con la víctima en 2018 al argumentar que no le parecía conveniente. Eso tampoco es exacto. También indicaron que Cipriani no puede dar declaraciones, aunque posteriormente él mismo dirigió un comunicado al país en el que admitió conocer la denuncia en su contra enviada al Vaticano y aseguró que se trató de una documentación reservada que ni siquiera él tiene en su poder. La carta llegó al Papa a través de Juan Carlos Cruz, integrante de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, quien confirmó que entregó personalmente el documento. Después Francisco actuó, dijo. Aunque no se realizó el proceso canónico, Cipriani aceptó voluntariamente las medidas disciplinarias. Alejado de los cargos eclesiásticos formales, el religioso regresó al Perú con notoriedad pública hace unas semanas, cuando el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, también miembro del Opus Dei, le otorgó una medalla de la Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz. En las imágenes difundidas del evento por la Municipalidad Metropolitana de Lima, Cipriani aparece en sotana, pero sin símbolos cardenalicios. Además de esta reciente denuncia, fuentes citadas por El País dijeron que ya había enfrentado acusaciones similares en 2002, pero estas no prosperaron. El religioso ya había sido citado por ignorar inicialmente denunciantes del sodalicio, disuelto hace unos días por la Santa Sede tras denuncias de pederastia y corrupción financiera. El diario español accedió a los mensajes en los que se evidencia acoso y amenazas por parte de conocidos y familiares vinculados a la orden, quienes buscan que el denunciario se retractaba. Los textos incluían advertencias como te convertirás en un apestado y referencias al daño que podía causar a su familia. Me sorprendió la cantidad de rechazo y ataques que recibí. No había hecho nada malo, declaró la víctima. Según su testimonio, Cipriani intentó comunicarse con él a través de intermediarios, pero él mantuvo su negativa. Explicó también que se reunió con el vicario general de la organización en Perú y otros sacerdotes, quienes pidieron no hablar de lo sucedido. El cardenal renunciante a la interna había alegado de ese adolescente huérfano con problemas escolares, sufría de problemas psiquiátricos e incluso malinterpretó su muestra de afecto. Me confesé con él cada semana o 2 semanas durante más de un año. Eran confesiones muy duras. Me abrazaba, metía la mano debajo de mi polo y sobaba mi espalda por largo rato. Luego metía la mano más abajo y me decía esos jamones, afirmó. Indicó que el comportamiento escaló hasta incluir besos en el rostro y gestos que buscaron acercarse a sus labios. Cipriani, por su parte, ha indicado que resulta grave que se publique de manera parcial la información de carácter confidencial sobre el caso del cual la Santa Sede le pidió guardar secretos. Cipriani, no he cometido ningún delito, ni he abusado de nadie, ni en 1983, ni antes, ni después. Se recogen unas acusaciones presentadas en 2018 referentes a los hechos presuntamente acaecidos en 1983. En agosto del 2018 fui informado que había llegado una denuncia que no se me entregó, señaló. También mencionó que el año siguiente, después de una audiencia con el pontífice, se le permitió reanudar sus tareas pastorales. Así lo demuestra mi amplia actividad pastoral realizada durante años, predicación de retiros espirituales, administración de sacramentos, etc. En estos años fuera de Lima vivía en Roma, hasta que cumplí 80 años y me retiré de toda ocupación en la curia romana y me trasladé a Madrid. A pesar del dolor que todo esto me provoca, no guardo rencor al acusador, rezo por él y por todas las personas que han sufrido abusos por parte del clero católico. Pero reitero mi completa inocencia, zanjó, sin precisar qué acciones seguirá a partir de la acusación. Mientras que Cipriani se declaró inocente, la Santa Sede confirmó que las sanciones siguen vigentes y el vicario regional del Opus Dei, Ángel Gómez Ortiguela, pidió perdón por no haber entendido adecuadamente a la víctima en su momento. Reconoció que en 2018, al solicitársele una entrevista con un denunciante, comprendió que no podía interferir en una acusación formal ante la Santa Sede, ya que es la vía que corresponde cuando se trata de un cardenal. Esto es lo que no aclaran arriba. Mira que abajo lo ponen. ¿Ok? De igual modo, mencionó que, aunque no tenía competencia jurídica, su reacción fue pensar que el encuentro no sería positivo. Sin embargo, ahora reconoció que podría haberle ofrecido una acogida personal, humana y espiritual. Esa es la noticia. ¿Ok?
Esa es la noticia. Y esta es una acusación seria, grave. ¿Ok? Pero el hecho que sea seria y grave no la hace necesariamente cierta o falsa. ¿Ok? Vamos por partes y cucharadas. Porque a mí legítimamente hay cosas que no me terminan de cerrar. Y yo soy un tipo coherente. Y en este canal me paso diciendo que todo tipo de acción ilegal denunciada, porque una denuncia es un acto unilateral. Yo te puedo denunciar hoy si quiero, ¿ok? De lo que sea, te puedo denunciar. Entonces, si yo me paso diciendo y criticando a las feministas y criticando a los progres, del yo sí te creo hermana, de que hay que creerle a la mujer solo por ser mujer, etcétera, 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 o como una militante muy reconocida del Partido Morado puso en Twitter, en este tipo de casos, la prueba es la declaración del acusado, del acusante, del denunciante. Si yo me paso criticando eso, no puedo subirme al cargamontón y decir, ah, maldito desgraciado. Porque lo que sabemos hasta hoy es lo siguiente y lo voy a pasar a explicar. En el año 2018 a Cipriani se le hace la denuncia por un hecho presuntamente ocurrido en el año 1983. ¿Okay? En el año 2019 a Cipriani la Santa Sede, es decir, el Vaticano, le aplica sanciones según un precepto penal de derecho canónico que lo obligan, 1, a dejar el Perú, 2, a no vestir sotana, 3, a no utilizar ningún identificatorio cardenalicio, ninguna simbología cardenalicia, 4, a no dar declaraciones, 5, a no participar en actividades eclesiásticas. ¿Ok? Esas son las sanciones. Se le aplica a Cipriani un precepto penal. ¿Qué es un precepto penal? Es un decreto que establece actividades que el derecho canónico considera ilegales. ¿Ok? En este caso se le aplica un precepto penal de abuso del tema a menores. ¿Ya? Y muchos han usado eso como fuente para decir, ah, la iglesia ha confirmado que Cipriani es un violín, un pederasta. Ya la iglesia lo confirmó. Eso no es verdad. Porque los preceptos penales se pueden aplicar de dos formas. Como sanción al haberte encontrado culpable de un delito según el derecho católico, perdón, canónico. ¿Ok? O para prohibirte hacer u obligarte a hacer algo. ¿Ok? Es decir, pues esta discusión la tuve en Twitter y me vi obligado a buscar. Se te puede aplicar un precepto penal de derecho canónico sin necesidad de habérsete encontrado culpable. Y esto lo ha hecho la Iglesia Católica en reiteradas oportunidades. Y de hecho, lo que hoy toma como prueba, supuesta prueba, de una sentencia por parte del Vaticano, es lo mismo que criticaban cuando el Vaticano aislaba a los sacerdotes, sobre todo cuando tenían cierto nivel en la jerarquía, cuando eran obispos, cuando eran líderes de congregaciones, etcétera, 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 con otros acusados de estos temas. Ay, los están encubriendo, los mandan al exilio. Eso es lo que criticaban. Ahora lo usan como si fuera ahora lo usan como si fuera una evidencia de sentencia.
para los que no saben nada de derecho canónico, la única forma que haya una sentencia de culpabilidad, que el Vaticano te encuentre culpable, es que haya un juicio. ¿Ok? Que haya un juicio con derecho a la defensa, con presentación de pruebas, con análisis de las mismas y con un veredicto, que además puede ser apelado. ¿Ok? Ese proceso en el caso de Cipriani no se ha dado. No se ha dado. ¿Esto quiere decir entonces que es inocente? No, señor. No quiere decir que sea inocente. Quiere decir que no ha habido juicio. ¿Ok? Y ojo, estos hechos son de 1983. A día de hoy, 45 años, 40 y pico años después, es imposible probarlo. ¿Ok? A día de hoy es imposible probarlo. Lamentablemente es así. 42 años después. Es imposible que se pueda probar este tema. Así que para nada quiere decir que Cipriani es inocente. Tranquilamente, Cipriani podría ser culpable del caso de abuso. ¿Ok? Tranquilamente. Porque lo que sí es cierto, y esto sí ha reconocido la Iglesia Católica, es que encontraron que la denuncia es creíble. Esas son las expresiones de la Iglesia. La denuncia es creíble. Es verosímil. ¿Okay? Eso quiere decir que es verosímil. ¿Okay? Entonces, existen altas probabilidades de que Juan Luis Cipriani sí sea culpable de abuso del tema a menores de edad. A quien le duela, a quien le pique, a quien le arda, es probable. ¿Ok? Es altamente probable. La Iglesia ha encontrado que la denuncia es creíble y verosímil, pero vuelvo y repito, a día de hoy no se puede demostrar. A día de hoy es la palabra del acusante contra la palabra del acusado. El acusante dice sí, el acusado dice no. ¿Ok? El acusado dice no. Es así de claro el tema. Si yo pido castigos tan drásticos que no vuelvan a ver la luz del sol en libertad, ya sea porque van a pasar el resto de su vida en la cárcel o porque si el resto de su vida va a llegar muy pronto, va a acabar muy pronto, ya sea por cualquiera de los dos, tengo que ser igual de drástico en la cordura y en la mesura de analizar estos temas. O por lo menos tengo que pedirlo. ¿Me dejo entender? Tengo que pedirlo. Porque así como he presentado las cosas que la Iglesia, el Vaticano, ha encontrado, he dicho claramente que el Vaticano ha encontrado creíble, verosímil la denuncia, que no quiere decir cierta, no quiere decir culpable, quiere decir que es que la denuncia refleja hechos que en la vida real se han podido llevar a cabo. No quiere decir que el denunciante ha mostrado una prueba, no quiere decir que ellos han encontrado pruebas en su investigación. Lo que quiere decir es que el relato no suena como una cosa descabellada. Eso es lo que quiere decir. ¿Okay? Que el relato suena creíble, verosímil. Eso es lo que quiere decir. Cipriani aceptó las sanciones disciplinarias en 2019, pero luego lo hemos visto portar sotana, una cosa que él tenía prohibida según las sanciones. ¿Okay? Según Cipriani es porque se reunió en una audiencia con el Papa y el Papa le dio la autorización para volver a hacer vida pastoral, pero sin portar las insignias cardenalicias. ¿Ok?
Eso es lo que cuenta Cipriani. De ahí no tenemos una confirmación de parte de la iglesia a ver si eso es cierto o no es cierto, porque tampoco es creerle a Cipriani todo lo que dice. ¿Ok? Y Cipriani aceptó, porque muchos te dicen, el padre, el mal llamado sacerdote, el mal llamado padre Luis Basalar, el homosexual convicto y confeso, Luis Basalar, que mantenía relaciones amorosas y sexuales con un chico venezolano, ese Luis Basalar, claro, pinta, pero ¿por qué no se negó a aceptar las sanciones y como yo hice en mi caso? Tú eras un sacerdote, el cardenal. ¿Me dejo entender? Hay una cosa, hay una cosa que tú no valoras. El impacto de la denuncia contra ti fue algún reportaje en Panorama. El impacto de la denuncia contra Cipriani remueve los cimientos de la Iglesia Católica en el Perú porque es Cipriani. ¿Me dejo entender? Porque cardenal. Entonces, en este tipo de situaciones, los cardenales suelen aceptar por obediencia las sanciones aplicadas. Suelen hacerlo para no hacer más escándalo. Sobre todo a la edad que tenía Cipriani en 2019. Tiene 81 años a día de hoy, que cumplió en el 2024. Descuéntale 3, tenía 78 años. Ponerse a pelear un proceso de años, porque demoran varios años, un proceso de años para que su vida como cardenal termine a los 80, no tenía ningún sentido para él. ¿Ok? Entonces, eso es lo que deja entrever Cipriani en sus declaraciones. ¿Ok? Aceptó por obediencia y tomó la sanción. Pero también dice que fue a hablar con el Papa en 2020 a una audiencia y le permite retomar su actividad pastoral con sotana y todo, suministrar o proveer los sacramentos y demás. Lo que no le permite es continuar utilizando los símbolos cardenalicios. Recordemos que es la Iglesia Católica. Este tipo de cosas en la Iglesia se dan. Por evitar el escándalo, algunos aceptan sin decir nada y otros ya sigue haciendo esto para que no sospechen, pero no lleven las chapas. Esto se da en la Iglesia Católica. Negarlo sería torpe de mi parte como católico. La política juega mucho en el Vaticano. Esa es la verdad. La política juega bastante. ¿Okay? Y como reza el dicho, hay muchos en el Vaticano que creen que es peor el escándalo que el pecado. ¿Okay? Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, dicen por ahí, ¿no? Ahora, legítimamente, porque yo tengo que dudar tanto de Cipriani como denunciado y su defensa, como del denunciante. ¿Okay? Como del denunciante. Tengo que ponerme a analizar si la conducta expresada, si los hechos expresados, contados en la carta, son verosímiles, son coherentes, y si su actitud posterior también la es. ¿Ok? En ese sentido, no puedo hablar de la denuncia porque no es pública. El mismo Cipriani dice que él no tiene conocimiento del contenido de la denuncia. Es una carta que leyó directamente al Papa Francisco y que Cipriani nunca ha visto. Eso es lo que dice Cipriani en su comunicado. Lo que puedo analizar es qué pasó después del hecho. Porque recordemos que estos hechos han sido denunciados en 2018, pero habrían sido perpetrados en 1983. Mi pregunta es entonces, ¿por qué no se denunciaron estos hechos en el 83? Y muchos me dicen, y me refiero no solo al Vaticano, porque ya el Vaticano del 83, si no quieres creer en el Vaticano, tú dices, no, pero es que lo iban a tapar. Te atraco el salto.
te atraco el salto. Pero ¿por qué no lo denunció en la vía penal? En la vía civil, digamos. Y no me refiero a la justicia civil como el Código Civil, sino a la justicia civil me refiero a la justicia no eclesiástica, a la justicia peruana. ¿Por qué no lo denunció en la justicia peruana? Porque muchos me han dicho, no pues, pero a Cipriani, ¿quién lo iba a denunciar en la justicia peruana? Cipriani en el 83 era un cura más, ¿ah? Por si acasito. No era obispo. Cipriani se elevaba a obispo en el 89, no en el 83. En el 83 era un cura más. ¿Okay? Mi pregunta es ¿por qué no lo denunció a la justicia peruana en el 83? En el 84, en el 85. Y así. ¿Por qué hasta 2018? Y no es argumento de no estaba preparado, porque es lo mismo que le pido a las feministas cuando hablan este tipo de cosas. ¿Ok? Lo mismo que le pido a las feministas cuando hablan de este tipo de cosas. La sentencia tiene que ser, perdón, la denuncia tiene que ser corroborada. Porque mucho yo sí te creo, hermano, y si en este canal y en muchos otros tiramos datos y datos y datos de denuncias falsas, yo no puedo ir como loco a creerme esta porque sí. Tengo que aplicar el mismo criterio. ¿Okay? Fue en el 2022 que Francisco declara abiertamente su batalla, su guerra contra el Opus Dei. Y esto tampoco es de ninguna extrañeza para ningún católico. Otra vez, repito, la política es importante en el Vaticano. Y Francisco, si no me equivoco, es jesuita. Y está en contra del Opus Dei. ¿Okay? ¿Y quién era la imagen del Opus Dei en el Perú? No era el vicario del Opus Dei, era Juan Luis Cipriani. ¿Okay? Era Juan Luis Cipriani. Y no me sorprendería, y ojo, esto vuelvo y repito, no quiere decir que Cipriani es inocente. Pero no me parece ilógico pensar, ¿okay? No me parece ilógico pensar que el Vaticano encontró verosímil la denuncia, creíble la denuncia, porque esa es la palabra que usa es creíble. ¿Ok? Que el Vaticano encontró creíble la denuncia y aplicó sanción directamente contra Cipriani por cuanto del Opus Dei. No se me hace irreal pensarlo. Lo siento, la política es importante en el Vaticano, lo repito. ¿Okay? Es una de las posibilidades que tienen más o menos sentido en mi cabeza. ¿Está la posibilidad de que Cipriani efectivamente sea un pederasta? Está. Me suena posible. ¿Okay? Me suena posible. Está la posibilidad de que ante una duda razonable, porque donde han encontrado creíble la denuncia porque existe la duda razonable, no ha habido certeza de culpabilidad, el Vaticano no ha dicho eso en ningún momento, ante la duda razonable, aplicaron la mayor sanción posible al representante del Opus Dei, digamos, más visible de Hispanoamérica, que era el cardenal Cipriani. También me parece viable. O sea, también me parece una opción creíble. Porque aquí tenemos muy poca información. No conocemos la denuncia. Nunca se hizo. Y es lo que le respondía Luis Basalar también. Al señor Luis Basalar. Le digo señor porque cura, ni padre le voy a volver a decir. Al cura, al señor Luis Basalar. ¿Ok? Es lo que le dije. Tú tuviste la chance de defenderte en el fuero de la justicia penal peruana. Porque a ti te denunciaron. ¿Ok? Porque a ti te denunciaron. Entonces tú tuviste, dentro de todo el calvario que te hace vivir una denuncia que después la justicia encontró como denuncia falsa, me retracto. No, no es verdad. La justicia no encontró como denuncia falsa porque ese procedimiento como no culpable, te encontró así porque él tuvo la posibilidad
de defenderse en el fuero de la justicia penal peruana. Cipriani no. Cipriani hasta el día de hoy no conoce su denuncia. No se escuchó esa última parte, lo repito. ¿Me escuchan bien ahora, no? A ver, dígame, ¿me escuchan bien? Lo repito. ¿Ok? El señor Luis Basalar hace el símil con su caso, ¿ok? Que dice, no, que a mí me denunciaron y yo sí me defendí, la puta madre. Pude demostrar mi inocencia, dice. Porque a ti te dieron la posibilidad. A él, al señor Luis Basalar, le dieron la posibilidad, lo denunciaron penalmente. Y él, después de un proceso largo, es más, lo sentenciaron en primera instancia. Después él apela la sentencia y gana. Y lo encuentran como no culpable. ¿Okay? Como inocente. En el Perú se dice inocente, no culpables en la justicia gringa. Que no te dicen inocente, te dicen not guilty. Porque a Cipriani no lo han denunciado. Y no lo han denunciado a día de hoy. O sea, se elevó la carta a la denuncia en el Vaticano, donde no se le ha abierto juicio. Pero a día de hoy no lo han denunciado en la justicia peruana. Y yo les voy a decir por qué no lo denuncian. Porque es incomprobable. Si la víctima, si el denunciante lo denuncia hoy ante la justicia peruana, no tiene forma material de probar lo que está diciendo. Vuelvo y repito, eso no quiere decir que no sea cierto, pero no tiene forma de probarlo. Por eso no le denuncia a la justicia penal peruana, porque no podría probarlo. Es más, y voy a ser honesto, muy, muy honesto, muy probablemente no hubiese podido probarlo tampoco en 1983. Porque las cosas que él está técnicamente narrando en su denuncia, según lo que sacó El País, no deja huella. Lamentablemente no deja huella. O sea, asumiendo que Juan Luis Cipriani sí le agarró los glúteos, sí le pasaba la mano por la espalda y le besaba la cara, y le decía lo de los jamones, todo. Asumiendo que Juan Luis Cipriani es ese monstruo, no habría forma de demostrarlo. A menos que existiera una grabación, en 1983 ya habían cámaras, a menos que existiera una grabación o un testigo ocular del hecho. Que ojito, ojito, probablemente la decisión del Vaticano es porque en la carta haya una declaración de alguien que nosotros no sabemos. Vuelvo y repito, la carta no se ha hecho pública. La carta no se sabe qué dice. No lo sabe ni Cipriani. ¿Okay? Ojo, de repente la carta está con un testimonio de un testigo. Y no lo sabemos. ¿Okay? A este punto está todo tan gaseoso que solo podemos suponer. Solo podemos suponer. ¿Okay? Entonces, lo único que a mí me queda es, con base en la información que se ha dado, la oficial, ¿okay? No, si no se puede probar, entonces es inocente. No, eso no es verdad. Por eso hace un rato mencionaba lo de la justicia gringa. La justicia gringa no te dice inocente, te dice no culpable. Porque entienden que el hecho que no hayas podido probar que se haya cometido un crimen no quiere decir que no lo hayas cometido. Quiere decir que no se pudo probar. ¿Ok? Simplemente eso. No quiero decir que sea falsa directamente. Pero es posible. No puedo ser tan ligero como para decir el denunciante es un mentiroso, como he visto que lo han dicho. Están haciendo este Cipriani porque se enfrentó a la izquierda. Huevona, no sabes. No metas la mano no metas la mano al fuego por nadie.
el mejor tipo que conoces puede ser un abusador. Ni el denunciante es una Dalit de la virtud que hoy sale a denunciar una injusticia porque no sabes. Ni Cipriani es un maldito desgraciado porque no sabes. Lo que sí me queda absolutamente claro es que es una bajeza, una vileza. En esa misma línea de coherencia, en esa misma línea de pensamiento, me parece una bajeza utilizar tan alegremente este tema. Gracias, Jonathan Santos. También sería un golpe bajo al fujimorismo, ya que los progres tirarían el cardenal fujimorista es un pedo por ahí, es todo político. A eso estaba intentando llegar justo Jonathan Zárate. Lo que sí me parece una bajeza en esta misma línea de pensamiento es la utilización política del tema, porque ya salieron a decir el cardenal del fujimorismo. No es que van a decir, no es que tirarían, no, ya lo hicieron. Ya lo hicieron. ¿Ok? Que es el cardenal del fujimorismo, que porque condecora pedos, tal. Porque ya lo hicieron. Porque no les importa si hay una víctima real. Les importa cuánto provecho político le pueden sacar al asunto. Ya salieron todos los imbéciles a decir, ay, la iglesia cuna de pedos, está llena de pedo. Causa, con ese mismo razonamiento, yo podría decir a la luz de la evidencia estadística que como el 80% de los sacerdotes abusadores son homosexuales, lo hacen con personas de su mismo sexo, como el 80% de los sacerdotes abusadores son homosexuales, yo podría, con esa lógica estúpida que aplican, yo podría decir que los homosexuales entonces son pedos o abusadores. ¿Ya ven que yo no puedo llegar a esa conclusión? Esa es una falacia de falsa correlación. Entonces, eso sí me molesta. La utilización política sí me molesta. Porque me hace ver lo podrido de una persona. Que no te importa usar el tema que uses para jalar agua para tu molino. Hay que ser muy hijo de puta para hacer eso. Gracias, Jonathan. Todos recuerden que ya empezó la campaña presidencial, y con eso los progres van a empezar a pegar de ese lado. Fíjense que diarios y portales levanten esa data, y bueno, ahí ya toca elegir si fake o no. Totalmente. Esto lo han sacado para pegarle al fujimorismo y para pegarle a Rafael López Aliaga. Directamente. No les importa que haya una víctima. Les importa que Cipriani, como Cipriani estuvo con el fujimorismo y como fue condecorado por Aliaga, hay que pegarle a los dos, que son los enemigos. No les interesa si hay una víctima en realidad. No les interesa si hay una víctima en realidad. Lo único que les interesa es que puedan sacar algún provecho de la noticia. Entonces eso sí me llega al pincho. Eso sí me da asco. ¿Okay? No tanto como un pederasta, pero me da asco. ¿Okay? Es así de sencillo. Pero bueno, hasta aquí dejamos el tema de Cipriani.